Hoy, día 28 de agosto, celebramos a uno de los personajes más brillantes y más influyentes de nuestra historia, de nuestra cultura, San Agustín. Nació en el año 354 en un pueblecito en la actual Argel, al norte de África, Tagaste, y después de haber recorrido también Italia, volvió para ser ordenado sacerdote y ser después consagrado obispo de la ciudad de Hipona, también en el norte de África. San Agustín es quizás la figura más influyente en nuestra cultura occidental. No se puede entender la Europa actual ni la cultura europea occidental si no es a través de él. San Agustín es de esos gigantes que aparecen 12 o 13 en toda la historia de la humanidad. Un hombre tremendamente rico en su personalidad que englobaba en sí genialidades de muy distinto signo que chocaban quizás entre ellas, pero que le permitían precisamente manifestarse como alguien fuera de serie. Un hombre de una enorme riqueza interior, pulsional, sensitiva, que cuando aparecen en algún ser humano, riqueza que hace que no se pueda expresar convenientemente, porque ¿cómo expresar los sentimientos? ¿Cómo expresar lo que está más allá de las palabras? Si acaso algo de poesía. Y sin embargo aquí tenemos un pulsionar tremendamente rico, afectivo, y sin embargo con una enorme capacidad intelectual. Mientras que los intelectuales suelen ser fríos, analíticos. ¿Cómo analizar? ¿Cómo ser frío y analítico ante la riqueza humana? Un hombre, cruce de culturas, por su propia sangre, hijo de madre bereber y padre romano, hombre al final del mundo romano y comienzo de la invasión de los bárbaros, cruce cultural, hombre que, por otra parte, se encontró a sí mismo en esa encrucijada de tener que encontrar respuestas para todas sus preguntas. Harnack, que fue un autor famoso, historiador del siglo XIX, alemán, decía que San Agustín fue el primer hombre moderno. Y es verdad. Todas esas cuestiones que nos inquietan a los hombres y las mujeres de hoy ya se les planteó San Agustín. Por una parte fue el padre de la psicología, porque fue el primero que se atrevió a meterse en sí mismo y a darle nombre a lo que vivía en su interior. Podríamos decir que fue el primer psicoanalista. Fue uno de los grandes filósofos de todos los tiempos. Fue el hombre que se planteó el problema del tiempo, de la realidad material, de la realidad espiritual, del alma humana, de la convivencia, de la teología y de la razón política, de la filosofía del derecho, de la pastoral y la atención a las personas, incluso de la psicología afectiva. No acertó en todo, como nadie puede acertar en todo. Tuvo también grandes errores, pero incluso sus grandes errores han sido tan importantes que a veces hemos ido metiendo la pata durante siglos detrás de él. Menos mal que ha habido otros grandes pensadores, dentro y fuera del cristianismo, que no han permitido corregir esos aspectos más negativos, más deficitarios de San Agustín. Agustín, ante todo, es un buscador. Eso que nos hace tanta falta a nosotros, hombres y mujeres de nuestro tiempo, cuando nos tenemos que interrogar, ¿qué busco cuando busco lo que busco? Porque siempre, es cierto que siempre estamos buscando. Buscamos nuevos sitios para vivir mejor, nuevos recursos económicos, nuevas fuentes de energía, nuevas culturas, nuevas impresiones, nuevas sensaciones. Por eso tiene tanta importancia entre nosotros la novedad y tiene tan poca importancia la tradición, tiene tanta importancia la innovación y tiene, por desgracia, tan poca importancia la historia. Lo nuevo, lo que se busca, lo que está por delante, todo parece, cuando somos optimistas, como un inmenso repertorio de posibilidades abiertas, puedo hacer todo y todo hasta poder descubrir, como el universo cada vez más grande, y otras veces, cuando estamos en procesos negativos, el futuro se nos presenta cada vez más cerrado y más desesperante. Pero somos buscadores. Pues bien, San Agustín fue ante todo un buscador. Fue buscando y fue preguntándose qué buscaba cuando buscaba lo que buscaba. Y por lo tanto, qué encontraba cuando encontraba lo que encontraba. ¿Y por qué seguía buscando? ¿Y por qué lo que encontraba no le satisfacía totalmente?
también se preguntaba, como cada uno de nosotros, ¿qué nos pasa cuando nos pasa lo que nos pasa? Había circunstancias políticas, el hundimiento del Imperio Romano, venían pueblos nuevos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido tiene para mí? ¿Lo tengo que vivir pasivamente o quiere decir algo? Surgían nuevas herejías, nuevas maneras de entender el cristianismo. ¿Eso qué quiere decir? El cristianismo pasaba de la época de las persecuciones a la época de convertirse en una fuerza sociológica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando nos pasa lo que nos pasa? ¿Pasa simplemente o va dejando pozo y madurez en nosotros? Y sobre todo este gran hombre moderno, primer hombre moderno que fue San Agustín, fue sobre todo un sincero para con Dios. Creo que sería la actitud fundamental de un creyente, incluso de un no creyente, sincero para con Dios. ¿Por qué preguntamos y por qué preguntamos cuando preguntamos por Dios? San Agustín fue un gran convertido porque buscó y se atrevió a preguntar y a buscar. Y encontró porque llamó. Es cierto que él mismo decía, hablando de Dios, no me encontrarías si no me hubiera yo acercado antes a ti, de acuerdo. Pero realmente él cumplió con su parte del trabajo. Él quiso sincerarse no solamente para aclararse él, sino también para aclararse ante los demás y aclarar a los demás en su grande libro, especialmente el de las confesiones. Y así explica él en ese libro cómo fue sincero para con Dios y cómo Dios fue sincero para con él y se produjo el encuentro de la conversión que le cambió la vida. Él le habla a Dios al final de su vida así: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ya ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Pero tú llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste e hiciste huir mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abrazaste en tu paz.